Algo importante está ocurriendo en torno a Atlas, y no está siendo capturado por los titulares, ni por actualizaciones breves. Solo se vuelve visible cuando se hace un paso atrás. Deja de aislar observaciones individuales y mira cómo varias señales independientes comienzan a alinearse. En las últimas semanas, nuevas imágenes y mediciones han añadido peso a un patrón que ya resultaba incómodo. En lugar de resolver el misterio, lo han hecho más difícil de descartar. 3 desarrollos destacan, no porque sean dramáticos por sí solos, sino porque se niegan a encajar de manera ordenada en la misma explicación. El primero es un cambio confirmado en el color de la pluma de Atlas tras el perigilio. El segundo es la detección de una emisión de rayos décima extendida, asociada con su interacción con el viento solar. Y el tercero es la presencia continua de una anticola, orientada hacia el Sol, que persiste a través de diferentes geometrías de observación y momentos. Cada una de estas observaciones tiene precedentes en la ciencia cometaria. Lo que no tiene precedentes es ver las 3 juntas a esta escala en un objeto interestelar con la trayectoria y el comportamiento de Atlas A. Para comprender por qué esto es importante, es útil comenzar con el cambio de color, ya que es el más fácil de pasar por alto y el más difícil de explicar una vez que se toma en serio. Antes del perigilio, Atlas presentaba un halo dominado por polvo de color rojizo. Esa coloración no es aleatoria. Los tonos ópticos rojos en los cometas se suelen asociar con compuestos orgánicos, complejos que recubren las partículas de polvo. Estos son materiales que han sido procesados a lo largo de escalas de tiempo prolongadas, expuestos a radiación, calefacción y alteración química. Esta es la firma que se espera de un objeto que ha vivido una vida térmicamente violenta cerca de una estrella, no de algo recién ensamblado. Lo notable es que esta coloración roja se mantuvo estable incluso cuando la actividad de Atlas aumentó a medida que se acercaba. La producción de gas aumentó. El brillo cambió, pero el color dominante no. Esa estabilidad sugiere una composición en la superficie, o cerca de la superficie que fue consistente y resiliente, no algo delgado que se eliminaría de inmediato. Luego pasó el perigilio, y semanas después, grandes telescopios comenzaron a informar sobre un cambio. El halo alrededor de Atlas comenzó a brillar en verde. La emisión verde en la ciencia cometaria se entiende bien en un nivel básico. A menudo se asocia con carbono diatómico y moléculas relacionadas que florecen bajo la radiación solar. Pero el momento es importante. Esta no era una fase de activación temprana. Esto ocurrió post-perihelio, después de que el objeto ya había soportado la mayor calefacción que experimentaría. Eso implica que se expuso nuevo material o que algo se volvió activamente nuevo solo después de la más intensa tensión térmica. En otras palabras, Atlas no simplemente se calentó y se desvaneció. Su química evolucionó. Eso por sí solo apunta a una estructura interna en capas. Un cuerpo que no es químicamente uniforme. Algo tuvo que ser removido, agrietado o agotado antes de que estos compuestos pudieran dominar la emisión. Esto no es lo que esperas de un simple montón de escombros a la deriva en el espacio. Ahora añade la segunda observación a los rayos X. La emisión de rayos X de los cometas ha sido estudiada durante décadas. El mecanismo no es misterioso. Las partículas cargadas en el viento solar interactúan con átomos neutros en la coma de un cometa, intercambiando electrones y liberando energía en la banda de rayos X. El proceso es real. La cuestión no es si pueden existir los rayos X, sino hasta dónde se extienden y cuánto material se requiere para producirlos. En el caso de Atlas, instrumentos sensibles a los rayos décima detectaron un brillo que rodea al objeto, que abarca una región enorme, no un halo compacto ni una pequeña zona de interacción. Estamos hablando de escalas espaciales medidas en cientos de miles a millones de kilómetros. Esa escala es importante porque coloca restricciones sólidas sobre la masa, la densidad y la producción de gas. Para sostener una emisión de rayos X en tal volumen, necesitas una distribución generalizada de gas neutro, interactuando continuamente con el viento solar. Esto implica ya sea una tasa de producción inusualmente alta, un mecanismo de dispersión inusualmente eficiente, o ambos. Y cuando se comparan esos requisitos con las estimaciones del tamaño del núcleo, comienza a aparecer un desfase. Los modelos cometarios estándar tienen dificultades para conciliar ese nivel de emisión extendida con un núcleo compacto de tamaño modesto, a menos que se introduzcan suposiciones adicionales. Aquí es donde los intentos de minimizar la observación comienzan a sonar forzados. Porque incluso si aceptas que se pueden generar rayos X, la extensión del brillo no es un detalle cosmético, es una exigencia física. Y luego está la tercera observación, la que se niega a quedarse en un segundo plano, la anticola. En la mayoría de los casos de cometas, las anticolas son ilusiones. Ocurren cuando la Tierra cruza el plano orbital del objeto, haciendo que el polvo confinado a ese plano parezca dirigido hacia el Sol durante un breve periodo. Esta explicación está bien probada y es ampliamente aceptada. También,
no se aplica aquí. La anticola asociada con Atlas ha sido observada en momentos y desde geometrías donde la explicación de proyección falla. La orientación permanece consistente. La característica persiste. Esto no es un artefacto transitorio. Se comporta como una estructura real. Esto crea una paradoja física inmediata. La presión de radiación empuja el polvo lejos del Sol. El viento solar empuja iones lejos del Sol. Si el material está apareciendo consistentemente en dirección al Sol, entonces, o bien se está reponiendo continuamente y destruyéndolo antes de que las fuerzas puedan actuar sobre él, o bien, el flujo de material mismo se está moldeando por dinámicas que normalmente no vemos en cometas. Aquí es donde el análisis de Avi se vuelve relevante, no porque salte a conclusiones, sino porque se niega a simplificar el problema. Su enfoque trata el cambio de color, la extensión de rayos X y la anticola como partes de un sistema único, en lugar de curiosidades aisladas. Esa distinción es importantísima. Se han propuesto varios modelos físicos para abordar la anticola. Uno involucra la liberación de fragmentos microscópicos de hielo desde el lado del objeto que da al Sol. Estas partículas sublimarían rápidamente, creando la apariencia de una pluma que apunta hacia el Sol. Otro modelo considera el comportamiento colectivo causado por la aceleración no gravitacional, donde el material liberado se retrasa respecto al núcleo de una manera estructurada. Un tercero explora una sublimación atípica dominada por monóxido de carbono o dióxido de carbono en lugar de agua, alterando cómo las partículas responden a las fuerzas solares. Cada uno de estos modelos puede abordar parte del problema. Ninguno de ellos resuelve todo al mismo tiempo sin estirar las suposiciones. Y ese es el punto. La ciencia no avanza cuando se fuerza anomalias a encajar en cajas existentes. Avanza cuando las observaciones resisten esas cajas el tiempo suficiente como para exigir mejores. La incómoda verdad es que Atlas ha acumulado una creciente lista de comportamientos que no encajan cómodamente juntos. La trayectoria en sí es inusual, retrógrada, alineada de cerca con la eclíptica. Sus chorros muestran una fuerte columnación en lugar de una dispersión difusa. La espectroscopía reveló una emisión elevada de níquel sin una señal correspondiente de hierro, implicando mecanismos de transporte selectivo que son químicamente no triviales. El agua parece ser menos dominante de lo esperado. Las mediciones de polarización óptica son fuertemente negativas. Las variaciones de brillo incluyen picos repentinos en lugar de ciclos suaves. Se ha detectado aceleración no gravitacional sin una nube de escombros obvia acompañante. Y ahora, post-perigilio, observamos una química en evolución, emisión extendida de rayos X y una persistente anticola. Cualquiera de estas podría ser descartada como rara pero natural. Juntas, forman un patrón que merece atención cuidadosa. La reacción pública a esto ha sido caótica, como suele suceder. Algunos acusan a las instituciones de manipulación, otros desestiman todo por completo. Ninguna de esas reacciones es útil. Sin embargo, enterrados bajo el ruido, hay preocupaciones metodológicas legítimas, la distinción entre datos en bruto e imágenes procesadas, la transparencia de las revisiones orbitales, la renuencia a hacer afirmaciones composicionales directas, incluso cuando las pistas espectroscópicas son fuertes. Estas no son preguntas conspirativas, son preocupaciones procesales. Cuando los datos no se ajustan a las expectativas, solo hay unos pocos caminos honestos a seguir. Verificas los instrumentos, refinas los modelos con predicciones comprobables, o admites que el sistema puede estar revelando comportamientos que los marcos existentes no capturan completamente. La posición de Lu no es que Atlas deba ser extraordinario por defecto. Su posición es que no se deben desestimar las anomalías prematuramente. La historia está de su lado. Los púlsares alguna vez fueron llamados hombres verdes pequeños. Los cuásares fueron una vez imposibles. La energía oscura emergió porque el universo se negó a desacelerarse como se suponía que debía. En cada caso, los datos llegaron primero. El malestar siguió. Atlas está generando ese mismo malestar. Las observaciones más recientes no han simplificado la historia, la han ampliado. La pluma verde que aparece después del perihelio, el halo de rayos décima inesperadamente vasto, la verdadera y persistente anticola apuntando hacia el Sol. Estas no son notas al pie, son restricciones. Cualquier explicación seria debe satisfacer todas ellas a la vez. Lo que ocurra a continuación es importante. Libera datos en bruto, monitoreo coordinado en múltiples longitudes de onda, replicación independiente, modelado físico que haga predicciones falsables, en lugar de afirmaciones narrativas. Así es como la incertidumbre se convierte en conocimiento. Atlas no esperará a que haya un consenso, continuará su viaje. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar que los datos hablen antes de decidir lo que se les permite decir. Mantente atento a las mediciones.